Saludos estudiantes de el décimo A y B. Les saludo con mucho afecto. Espero que se encuentren muy bien. El siguiente tema que vamos a revisar es el tema de la conquista de México, la caída de México Tenochtitlan, porque la conquista en sí se refiere a algo más complejo, es un proceso más largo. No solamente es cuando en la fecha de 1521 cae la ciudad de Tenochtitlan a mano de los españoles y con eso cae el imperio azteca. No solamente comprende ese evento, que si bien es muy importante comprenderlo, también es insuficiente para explicar qué fue la conquista. La conquista, o referirse a la conquista, por una parte tenemos esta conquista física o material, pero también la conquista espiritual. Es decir, de qué forma los españoles pudieron implantar la manera en que querían que pensaran los indígenas y cómo querían que se comportaran sin la necesidad de 100% utilizar todo el tiempo violencia, sino más bien una forma de convencerlos, es decir, algo ideológico. Cómo sus conciencias se moldeen de acuerdo a la cultura española que se va a imponer en América y en Mesoamérica. Bueno, también la conquista es algo mucho más complejo y más amplio porque cayeron los aztecas, pero había cientos, miles de culturas más. Por ejemplo, los purépechas, los grupos mayas, los mixtecos, los otomíes. Y bueno, cada grupo de esos va a ser conquistado de una forma distinta. Y es más, hasta inclusive en siglos después, los pueblos del norte de México, como los yaquis, los seris, los cucapá, diferentes grupos de indígenas, pues van a ser conquistados. Y entonces hablar de la conquista no solamente es hablar de algo que ocurre en 2 o 3 años, sino es un evento muy largo que incluso llega a tardar décadas y hasta siglos, ¿no? Entonces es más complejo. Pero en esta ocasión sí vamos a hablar de esa conquista, la conquista material, la conquista o la guerra de conquista contra los aztecas que culminan los españoles en el año de 1521, encabezada por este gran y célebre personaje de la historia, Hernán Cortés. Y bueno, como les comenté en el video anterior, sería una gran aportación, sería muy, ¿cómo decirlo?, benéfico, muy enriquecedor para ustedes que pudieran al menos ver 1 o 2 capítulos de la serie que se encuentra en Amazon Prime de la vida de Hernán Cortés, porque se engloba muchos detalles, van a poder entender mejor cuál era la circunstancia de este personaje, cuáles eran sus orígenes. Además que es una serie pues basada más bien en una novela, más que, si bien participan historiadores, pero es una gran producción. Y eh, incluso pues el próximo año, en el 2021, se van a conmemorar 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y desde esa fecha, supongamos del 19 hasta el presente, que es cuando inicia la conquista, pues ha habido toda una serie de encuentros internacionales muy importantes para la historia. Por ejemplo, un descendiente de Hernán Cortés se reunió con un descendiente de Moctezuma. Luego van a saber ustedes quién era Moctezuma, un personaje muy importante. Se han celebrado muchos congresos para conmemorar esos eventos, para reflexionarlos, y también se ha replanteado la historia, porque si bien todos tenemos una idea de cómo fue la llegada de los españoles y la violencia, la destrucción, las violaciones, esto no es del todo cierto. Esto se le llama o se le conoce como la leyenda negra. Es decir, cómo España va a quedar como una nación violenta, una nación abusiva, y va a implantar su dominio, pero esa versión de la historia no es del todo cierta. Tan es así que en la actualidad, en muchas universidades de Europa, existen programas de posgrado, existen institutos de investigación y líneas de investigación que se están especializando en entender qué ocurrió en realidad en esa época. Y es uno de los temas que, desde mi perspectiva y seguramente la de muchos historiadores, es de los más fascinantes de la historia. No solamente de la historia de México, sino de la historia universal. Nos planteamos esta pregunta, los que estudiamos historia: ¿cómo un pequeño grupo compuesto por 700 hombres pudo derrocar a un imperio? O vamos a pensar a una ciudad que tenía casi la mitad de 1 millón de habitantes. Y vamos a ver que no es tan simple responder esa pregunta. Sí, hubo alianzas,
Hubo factores epidemiológicos, hablando de epidemias, la viruela, que fue traída por Europa y que diezma a la población indígena, eso es verdad. También hay factores tecnológicos, el uso de armas de metal y armas de fuego. Los caballos, aunque no eran muchos caballos, más o menos eran como 30 caballos, tampoco eran muchos cañones, quizá eran unos 16, 18 cañones. Entonces, toda esa información tenemos que analizarla y para eso les dejo un video que es muy bueno, fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Pueden revisarlo, o bueno, más bien tiene que ver con la actividad que van a hacer, van a analizar cuál fue el recorrido que hizo Hernán Cortés hasta llegar y conquistar Tenochtitlan, y también sus reveses, porque no todo fue tan simple. Va a ser derrotado él también en algún momento y se va a tener que reconstruir su ejército y reconstruir su operación militar para poder derrotar a los aztecas. Entonces vean este video, hagan la actividad que les estoy pidiendo. Voy a hacer lo posible. No estoy muy familiarizado con la aplicación Zoom, pero me gustaría el día viernes tener una clase intensiva, hablar más de este tema, igual si se puede interactuar y contestar dudas y preguntas que tengan al respecto. Entonces vean ese video por favor, también si pueden. Esto ya es opcional para el que guste. Vean la serie de Hernán, se llama Hernán. Es una gran producción, como les decía en otro video, es el equivalente a la serie, a la gran serie de Game of Thrones. Por el presupuesto, por la calidad de los actores, por los guiones. Y bueno, pues es una gran serie, pero también el documental que les estoy dejando es bastante bueno. Y véanlo por favor, hagan su actividad y nos vemos el viernes.